Buenos días a todos, buenos días Omar, Juan Carlos, gracias por acompañarnos hoy, gracias Motiv por patrocinar este desayuno. Gracias. En sus agendas seguramente vieron ayer que el moderador era David Eaton, pero por causas fuerza mayor no pudo asistir. Yo tengo el gusto y el honor de sustituir a David. Como David soy American Mexican, ¿verdad? El Mexican American es el mexicano que vive allá y el American Mexican es el americano que vive acá. Y creo que David también es de doble nacionalidad, como soy yo. En fin, con David comparto la pasión de este tema. Como comentó Karina, soy director de TESOL, orgulloso patrocinador justamente de la aplicación que todos tienen para este evento. Y en TESOL a lo que nos dedicamos es justamente la promoción y la venta de la tecnología, de soluciones tecnológicas en la logística y la cadena de suministro. Entonces es un tema que espero conocer y que como mis copanelistas me apasiona. Entonces hoy lo que propongo es que vamos a tener un diálogo con los panelistas, también nos interesa mucho la opinión del público y es más, lo que quiero hacer para empezar es algunas preguntas, quizás así de mano alzada, para entender un poco el público, ¿no? Porque nos interesa saber quiénes nos acompañan hoy. Por favor, levanta la mano si eres proveedor de servicios logísticos, sea de transporte o 3PL, ok, perfecto, gracias. Levanta la mano si eres un embarcador, un shipper, o sea, generador de carga, ok. Levanta la mano, por favor, si eres un consultor en el medio, ok, varios. Y también levanta la mano si eres un proveedor de tecnología. ¿Cómo? Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora queremos entender un poquito de los temas que nos preocupan, ¿no? Levanta la mano si para ti el tema de la inseguridad es algo que nos preocupa. Muy bien. Levanta la mano si te preocupa el tema del huachicol y la corrupción. Ok. Levanta la mano si te preocupa el estado de la infraestructura logística en el país. Ok, muy bien. Levanta la mano si… A ver, ¿cómo fraseo esto? Quiero preguntar un poquito la opinión sobre la economía, ¿no? Hacia dónde vamos en el país. El optimismo. Sea una pregunta positiva. Levanta la mano si eres optimista de la dirección de la economía del país. Algunos. Levanta la mano si eres pesimista, vamos por mal camino. Para ver si todos están poniendo atención. Sí. Ok, estamos como mitad y mitad. Y los que no votaron supongo que tienen una opinión neutra, ¿no? Entonces, ahora nos gustaría usar la aplicación. Si pueden abrir la aplicación, y le voy a pedir a Luis que… Me pongo de pie, a ver… En la aplicación, si van justamente a este panel, van a ver una pregunta donde una encuesta. Y si contestan podrán ver ahí mismo, entiendo, el resultado. Entonces la primera pregunta es, ¿usamos soluciones de tecnología? Y el Excel no cuenta, o sea, usar Excel no es usar soluciones de tecnología. Uso soluciones de tecnología para temas de seguridad, administración y finanzas, como podría ser un ERP o gestión del transporte. Creo que podemos contestar varias. Sí, no, es nada más una. Bueno, entonces donde más usas hoy la tecnología, por favor, contéstala. Enviamos el voto, ok. Muy bien, entonces ahorita está ganando gestión de transporte y/o la flota. En segundo lugar está tema de seguridad, pero hay un gap enorme, buena oportunidad para Motiv. Y administración y finanzas está abajo, entonces a muchos les falta un ERP, estamos viendo. Y gestión de almacenes, muy pocos, pero me imagino que muchos son transportistas. Pero si necesitan hablar del tema, pues búsquenme, por favor. Ok, vamos, si quieren, a la siguiente pregunta, Luis. ¿Todos pudieron ver el resultado? O sea, no tengo que comentar, ¿verdad? El segundo es el uso de la tecnología en el cruce de fronteras. ¿Supera expectativas? ¿Es evidente y es adecuada? ¿O es insuficiente o es nula?
y Juan Carlos nos va a hablar un poquito del tema y por eso nos interesa saber qué perspectiva tienen, ya sea fundada en experiencias o percepción, cómo perciben la tecnología en el cruce de fronteras. Ah, sí, los digo, ok, sí, porque no todos están usando la aplicación, yo también comentaré el resultado final. Ok, envíen su voto. Ok, está ganando con un 76%, insuficiente. Segundo lugar, evidente y adecuada con un 14%, pero aquí el overwhelming majority es insuficiente con un 76%. Tómalo en cuenta, Juan Carlos. Ahorita platicamos de eso. Lo bueno es que la respuesta nula es casi nula, entonces solo un 3% piensa que no hay tecnología en la frontera. Entonces reconocemos que sí lo hay, pero es insuficiente. Si quieres vamos a la siguiente pregunta, Luis, por favor. Está padre la aplicación, siguiente pregunta es, para el cruce de frontera terrestre, estoy hablando de terrestre a distinción, por ejemplo, de ferroviario, la visibilidad que tengo y la certeza que tengo es alta, baja, pobre o nula. Enviamos votos. Ahorita está ganando pobre, empatado, como pobre y baja. Entonces nadie, bueno, solo esta es una curva bastante bien, bastante simétrica. Entonces casi nadie piensa que es alta y casi nadie piensa que es nula. Más bien la opinión en general es que la visibilidad y la certeza del cruce fronterizo es baja o pobre. Pues muy bien, entonces sobre este tema y con esa información, está ganando un poco baja. ¿Por qué no le damos el micrófono a Juan Carlos, por favor? Platíquenos un poquito de quién eres y de este tema. Gracias. Gracias a todos, especialmente a T21, Ociel, gracias por la invitación. Y bueno, otra vez mi nombre es Juan Carlos Villa, trabajo en el Instituto de Transporte de Texas A&M, somos parte de la Universidad de Texas A&M en College Station, Texas. Y quisiera platicar en este tema un poco de las experiencias que hemos tenido en la frontera tratando de mejorar el cruce fronterizo, básicamente de camiones, pero también de la parte ferroviaria. Algunas tecnologías que estamos implementando y otros proyectos futuros que tenemos que quiero compartir con ustedes. Y como vimos de la encuesta que propuso Eric, hay muy poca visibilidad y hay poca tecnología implementada. Entonces es lo que les quiero platicar ahora. No sé si alguien, ¿cómo paso la presentación? Ahí viene. ¿Cuál es? ¿Este? Ok, entonces ese es el temario. Algunas de las ideas del comercio transfronterizo, la mayoría de ustedes posiblemente ya tienen los datos, sin embargo es importante resaltarlos. ¿Cuál es el proceso y cuáles son las posibles alternativas para las mejoras? De algunas conclusiones y recomendaciones. La idea es que sea un diálogo, entonces por favor hagan preguntas a lo largo de la presentación o al final o como ustedes gusten. Aquí en la primera lámina presento cómo ha evolucionado el número de cruces fronterizos por camión a lo largo de la frontera, no solo Texas, sino desde California hasta Texas. Y como ven aquí llegamos a 7.6 millones de camiones que están cruzando, un incremento del 73%, que es altísimo, y sigue creciendo. Y como saben también ustedes, México ya es el principal socio comercial de Estados Unidos por los 2 años anteriores. Entonces, aunque en la foto de la izquierda se ve todos los cruces fronterizos, que son 26 para camiones, existen nada más 6 que mueven el 80% de la carga. Entonces, eso genera obviamente mucha congestión y genera retrasos, demoras y, como escuchamos hace rato de ustedes mismos, poca visibilidad del cruce fronterizo. Este es el proceso en donde de izquierda a derecha se ve todas las posibles inspecciones que existen. Comparado con la frontera Canadá-Estados Unidos, hay más inspecciones, sobre todo la última, la que está en DPS, no existe del lado canadiense.
Entonces son, primero, una inspección posible por Aduana México, ANAM, luego cruza la frontera y el vehículo se para al CBP, Customs and Border Protection, quien hace una inspección, la inspección primaria y posiblemente manda al camión a una secundaria, ya sea por rayos X o sin bajar toda la carga. Entonces eso obviamente genera muchas demoras y mucha incertidumbre más que nada. Y finalmente hay otra inspección que la hace la Policía Estatal en los diferentes estados fronterizos y esa es para la inspección vehicular. Entonces ese es un problema también que, como ustedes supieron, hace un par de años el gobernador de Texas propuso que se inspeccionaran absolutamente todos los camiones en esa última parada y se formaron colas tremendas ahí en Bronzeville, Matamoros, en otros lados, ¿no? Entonces, obviamente es un proceso confuso y largo. Aquí hay un poco el diagrama, este es en Colombia, todas las diferentes infraestructuras que existen a lo largo de la frontera, a lo largo del cruce fronterizo, esto que les acabo de mencionar, y también en el movimiento southbound, o sea, de importación a México, existen también infraestructura que debe de ser atendida por las diferentes dependencias. Entonces, conclusión, demoras, altos costos logísticos, número de camiones vacíos, que también para reposicionar, entonces por lo tanto requieres más vehículos, más choferes y existen impactos ambientales a lo largo de la frontera. ¿Por qué? Porque están en muchas zonas urbanas. Entonces aquí la pregunta es, ¿cómo mejoramos eso? ¿Cómo hacemos que sea mucho más eficiente este cruce? Pues tenemos del lado izquierdo ampliar la infraestructura o por el lado derecho el uso de tecnología, cambios en uso tecnológico, cambios en procesos. Del lado izquierdo, obviamente la infraestructura requiere un alto costo, tiene un tiempo larguísimo de implementación y muchas veces es obsoleta, ya que se construye un nuevo cruce fronterizo, ya quedó corto, ¿no? Por ejemplo, hemos estado trabajando en el nuevo cruce en Otay Mesa, en California, llevan 10 años yo creo en planeación. Como acaba de mencionar Guillermo, se tiene un permiso presidencial en Bronzeville, Matamoros, y todavía no se inicia ese proceso, ese cruce. Total, es un proceso muy largo. Este es un estudio que hicimos para el NatBank hace unos años, en donde mapeamos todo el proceso para el desarrollo de cruces fronterizos. En la parte de arriba, no voy a ir una por una a las cajitas, pero en la parte de arriba es cada proceso del lado americano, en el lado verde todos los procesos en México y en medio los que son binacionales, en donde interviene el Departamento de Estado, la Secretaría de Relaciones Exteriores, etcétera. Entonces, este es un proceso que puede llevar de 5 a 10 años, aunque ya se ha hecho mucho más rápido el proceso, sobre todo del permiso presidencial del lado americano, que es el que lleva el estudio ambiental, el estudio de otras áreas, se ha hecho más expedito. Aún con eso es un proceso que lleva mucho tiempo. ¿Por qué? Porque intervienen todas estas dependencias en el proceso. Del lado izquierdo las de México, del lado izquierdo derecho las de Estados Unidos. Entonces, conclusión, sí se puede, pero no es muy factible y no lleva mucho tiempo. Por lo tanto, creemos que la opción puede ser la adopción de tecnologías. Y aquí pongo algunas de las que ya se están utilizando, por ejemplo, RFID, Bluetooth, videocámaras, etcétera. Ahorita voy a hablar uno por uno de estas. Por ejemplo, trabajando para el Departamento de Transporte de Texas, desarrollamos un sistema de medición de los tiempos de cruce. Y van a decir, bueno, pues, ¿por qué? Si todo el mundo sabe cuánto se tarda. Bueno, no. Lo que analizamos es que mucha de la información es anecdótica. Simplemente, oye, le preguntan al chofer, ¿cuánto te tardaste? Pues me tardé 2 horas, me tardé 1 hora. O a veces CBP se asoma del puente y dice, la cola está hasta el 3er poste, eso quiere decir que son 2 horas. Entonces no había información sistemática ni consistente
a lo largo de toda la frontera. Entonces empezamos a trabajar con Federal Highway Administration hace muchos años y decidimos implementar este sistema en donde usamos RFID, ponemos lectores en 4 puntos a lo largo de la frontera, lo más lejos posible donde se hace la cola, el segundo en aduanas o en la caseta de peaje, el tercero en CBP y el último en el DPS. Con eso podemos medir estos 3 segmentos y poder dar información otra vez en forma consistente. Aquí está un diagrama de dónde están ubicados los diferentes lectores. En algunos puentes o en algunos cruces es únicamente RFID, en algunos otros incluye tecnología Bluetooth. Básicamente leemos un tag que casi todos los camiones que cruzan tienen. Es anónimo, o sea, no sabemos específicamente si es un camión de transportes X, simplemente es el 1, 2, 3, pasó aquí a las 10, pasó aquí a las 10:20, a las 10:30, entonces podemos calcular. Tenemos un algoritmo que hace el cálculo y lo estamos ya poniendo en un sitio que está a punto de ser público, en donde podemos tener el tiempo, la tendencia, a qué hora se refrescó el sistema y puede uno luego llegar al detalle de determinar cuál fue el histórico. Entonces el sistema nos da información en tiempo real y también histórica. ¿Qué pasó la semana pasada? ¿Qué pasó el día anterior, el mes anterior? Aquí es una gráfica del tiempo de cruce no alcanzo a ver dónde está, pero es alguno de los cruces aquí de Texas y México. El World Trade Bridge en Laredo, el puente 3. Entonces, esa información va a estar disponible pronto al público. Puede uno bajar los datos si quiere hacer un análisis más a detalle o puede simplemente ver cuál es el tiempo actual. También va a estar disponible para teléfonos móviles. Otra tecnología que estamos utilizando es visión por computadora, utilizando cámaras que ya existen en algunos de los cruces. Aquí podemos, sí funciona, el video, podemos identificar al camión y con eso poder determinar, uno, los carriles si están abiertos o cerrados, sobre todo en la inspección aduanera o la del DPS, porque ese es un problema. En las apps que posiblemente ustedes han visto, no se sabe cuándo está el carril abierto, cuántos carriles están abiertos de fast o regular, etcétera. También podemos calcular el volumen de tráfico. ¿Por qué? Porque estamos contando en tiempo real y la velocidad también se puede obtener. Espérenme. Entonces, esto, como les digo, es con cámaras que ya existen y relativamente baratas, o sea, no tenemos que comprar equipo nuevo. Clasificación vehicular, porque podemos detectar si es un vehículo privado o es un camión, y también si está congestionado o no. Entonces, eso ya se tiene operando y estamos haciendo el proyecto en algunos de los cruces actualmente. Este es un magnetómetro que es como una tortuguita que podemos poner en el pavimento y básicamente ese puede contar los vehículos, también podemos calcular velocidad, podemos determinar otra vez si está abierto o cerrado el carril para poder, con base a eso, hacer pronósticos de los tiempos. Y también ALPR que se llaman en inglés, Automatic License Plate Readers, que son lectores de placas. Hemos hecho experimentos tanto en el campus allá en College Station como en la frontera y tienen una exactitud del 99% en reconocer las placas. Muchas veces los camiones traen 2 placas, una de Estados Unidos, una de México, leen ambas y podemos determinar. Y otra vez le ponemos un timestamp a esa lectura, entonces podemos determinar si leemos en 2 puntos dónde está, cuál es la velocidad, cuáles son los tiempos, y lo estamos usando para corroborar si lo que estamos usando con el RFID
es realmente real o es un tiempo adecuado. Y finalmente, estamos usando también GPS. Hemos tenido acuerdos con los diferentes transportistas que nos hacen favor de pasar la información de sus datos de GPS. Los puntitos verdes que se alcanzan a ver abajo son todas las lecturas que se tienen de GPS, y en la gráfica de la derecha lo que tenemos es la comparación de nuestro sistema usando RFID contra lo que tiene GPS. Entonces, como vemos, es bastante exacto. Sí hay algunos puntos ahí amarillos, unos segmentos en donde no se está calculando adecuadamente, bueno, naranjas, donde no se está calculando adecuadamente, pero estamos determinando cuál es la causa. Entonces, a donde voy es que tenemos todas estas tecnologías que podemos ir utilizando en este concepto del puerto fronterizo inteligente o Smart Port of Entry, que también lo estamos promoviendo y también tratando de implementar en puertos marítimos, no nada más en puertos fronterizos, sino también puertos marítimos. Y básicamente la idea es utilizar todas estas herramientas y otras que existen, tener la información en un servidor con inteligencia artificial y empezar a desarrollar productos e información que sea útil para ustedes como tomadores de decisiones. Si son gerentes de flota que tienen que hacer embarques, si son planificadores de transporte, a qué horas mandar el embarque, a qué horas no mandarlo, y poder hacer más eficientes sus cadenas de transporte. Y finalmente, en Otay Mesa, como les decía, en California, estábamos proponiendo también hacer un sistema de reservas en donde el camión puede llegar, se estaciona para evitar contaminación, se puede conectar a una red eléctrica para poder apagar el motor y que no esté contaminando. Hace una reserva, el chofer se puede bajar, puede ir a donde requiera, y una vez que está ese punto, puede ya cruzar por un carril específico sin tener demoras y que cruce la frontera sin problemas. Entonces, ese es un sistema que estamos tratando de implementar. Aún no se hace, como les comenté, el puerto fronterizo no está terminado. Sin embargo, puede ser una utilidad bastante importante. Y algunos puntos de conclusión que otra vez me gustaría comentarlos, discutirlos con ustedes. Importancia de los cruces, ya lo sabemos, es un punto nodal en todas las cadenas. Digo, por un lado puede ser un punto de congestión, pero también por otro lado nos puede dar mucha información eficiente para hacer planificación. Los desafíos es, otra vez, si queremos hacer infraestructura, lleva mucho tiempo y es costosa, por lo tanto es importante identificar posibles tecnologías que se puedan aplicar en forma expedita. Lo bueno, y lo vamos a platicar más tarde, es que ya existen cada vez más tecnologías, más sistemas que pueden ser utilizados en forma eficiente y son más baratos. Y la adopción puede ser más ágil de las tecnologías. Otra vez que construir infraestructura, reduces los tiempos de espera, mejora la seguridad también, porque se puede usar la información para seguridad, y no se requieren grandes obras. Finalmente, algunas recomendaciones con base a lo que hemos venido trabajando por muchos años, que el enfoque debe de ser binacional. Muchas veces vemos los mapas en donde hay una raya y del otro lado no hay nada. Entonces, así no funciona. El embarque tiene que ser de origen hasta destino, no nada más hasta el cruce fronterizo. Entonces, el enfoque binacional, hablar con todos los stakeholders, con todos los participantes del proceso, para tener una visión completa y más sistémica del proceso y poder atacarlo. Y, por otro lado, identificar algunos KPIs que pueden ser útiles para identificar si realmente estamos mejorando o no. Porque ese es un tema, ¿no? Podemos implementar toda la tecnología que queramos, pero si no estamos mejorando, realmente no hay un progreso o no hay forma de determinar cuál es el retorno de la inversión que estamos haciendo.
Y con esto quedo a sus órdenes. Otra vez, mil gracias. Y vamos a platicar aquí con Eric y Oscar. Muchas gracias, Juan Carlos. Me surgen varias preguntas y platicaremos un ratito, pero primero vamos a escuchar a Omar sus palabras. Gracias. Buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a Ociel, a Didier, a todo el equipo de T21 por este encuentro. Siempre quedo muy agradecido en la medida en la que todos estamos contribuyendo a crear mejores condiciones económicas, de seguridad, de bienestar para nuestro país. Hay un montonal de retos. Cada vez que veo ese video, y lo veo bastante seguido, quedo impresionado y quedo nervioso y me da escalofríos. Los accidentes ocurren en un segundo, no hay una mala intención detrás de eso, pero la mejor condición de esto es que son prevenibles. Nosotros en Motiv somos soluciones de inteligencia artificial para mejorar 3 pilares que son fundamentales en los retos que tenemos en nuestro país: seguridad vial y patrimonial, productividad y eficiencia. Creemos que es posible un mundo sin accidentes. Las soluciones que desarrollamos tienen que ver con esta postura. Hoy la tecnología no es una promesa de algo que va a venir en algún momento y va a ayudar a resolver estos retos, es una realidad inmediata. De todo lo que hemos estado platicando, lo que nos ha platicado Juan Carlos, las cifras son impresionantes en términos del impacto económico de lo que significa el transporte y la logística en nuestro país. Hoy es casi el 85% del total del comercio lo que se transporta a nivel carretero con la frontera. 2 millones de empleos alrededor de esta función importante. Y probablemente entre el 5 y el 6% del PIB se genera con estos retos. Y seguimos viviendo esos retos tan importantes. La seguridad se está incrementando, las condiciones de criminalidad, ya no estamos hablando de algo excepcional, estamos atacados por algo muy sofisticado, por organizaciones increíblemente estructuradas, y hay que atender esos retos. En términos de los costos, la incapacidad de determinar todos los costos asociados por los cambios, por el dinamismo, por las mismas consecuencias, es un tema urgente. Y finalmente el tema de la gestión. Estas flotas que son muy grandes tienen muchos retos alrededor de la administración de un equipo tan grande, la cantidad de cumplimientos que se tienen que atender, y la tecnología es la clave para hacer esto. Y no cualquier tecnología, la tecnología que busque detectar con oportunidad, atender y responder en la medida en la que estos retos ocurran. Eso es lo que hacemos en Motiv, y es un privilegio para mí estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Omar. Lo que haremos ahorita es como un conversatorio, que tengo muchas preguntas previas y también escuchando a los compañeros. Y quisiera empezar, y también abriremos al público, entonces vayan pensando en las preguntas y no las cubrimos con las que tengo preparadas. Empecemos con el tema del país. ¿Cómo se compara México con otros países, quizás de similares niveles en Latinoamérica, en el tema de adopción de tecnología? ¿Tienen alguna observación? Tengo una observación en términos de cómo deberíamos de adoptarla. Creo que la adopción de tecnología tiene que ver muchísimo con la capacidad de tener una visión hacia adelante y de cómo se puede incorporar dentro de las organizaciones. Hay temas generacionales en términos de edad alrededor de la gente que lidera el transporte, pero también hay una resistencia al cambio en términos de qué significan los retos que puede tener hacia adelante. Nosotros tenemos muy presentes una cifra que es terrible en términos de cómo se ha incrementado en México la inseguridad vial. Mientras a nivel mundial se ha encontrado alguna respuesta en la reducción del número de accidentes, México tiene la segunda tasa más alta de incremento de accidentes. Entonces, más allá de poder responder qué tan fácil es para nosotros adoptar tecnologías, lo que sí veo es urgente hacerlo. De acuerdo, gracias. Juan Carlos, ¿tienes un comentario? Sí, básicamente un punto importante es que en México todavía tenemos ese
pues qué le diré, un complejo de no compartir información, no tratar de recibir, pero no dar nada a cambio, ¿no? Y lo hemos visto en los proyectos que hemos hecho, como les decía, hemos logrado trabajar con algunos transportistas que nos dan GPS y a cambio les podemos dar información como la que les mostré, en donde se puede mostrar no solo lo que sus vehículos están haciendo, sino qué está pasando en todo el panorama, ¿no? Entonces, a donde voy es que sí tendríamos que abrirnos un poco más para poder adoptar tecnologías y adoptar nuevos sistemas en donde podamos colaborar todos. Y lo comentaron ayer en el panel con Humberto, es colaboración, comunicación entre todos los stakeholders que están trabajando en la cadena para poder usar las tecnologías y hacerlo más eficiente, porque si no es una inversión que realmente no te va a redituar. Entonces, si colaboramos y trabajamos todos juntos, yo creo que sí se puede avanzar más rápido. De acuerdo. Yo también, adicional a hacer las preguntas, voy a compartir mis propias observaciones. Me tomo esa libertad. Yo veo a México pues con un rango medio y nos sorprende cuando comparo a México con otros países latinoamericanos, por ejemplo. Veo a Chile bastante avanzado, luego a Brasil, tanto en la adopción como la generación de nuevas tecnologías. Argentina genera mucho, pero no compran mucho porque su economía no lo permite, pero hay muchos argentinos muy involucrados en el tema de la tecnología. Pero México vamos más adelante que Colombia, Perú, Ecuador, que son mercados también que trato de atender. En Panamá van bastante avanzados, curiosamente por todo el movimiento internacional que tienen. Pero cuando comparamos a México con otros países que estarían en nuestro tamaño, nivel, desarrollo económico, como podría ser Indonesia, Turquía, pues creo que estamos atrás. Entonces, no muy atrás, pero adoptando lentamente. Ahora, ¿por qué? La pregunta sería, ¿cuáles son las objeciones con las que nos enfrentamos a tratar de promover la tecnología? Mencionaste, Omar, algo de tema de generacional. Yo también veo eso. Si en mi experiencia nos acercamos con una empresa familiar, entonces la venta a veces se hace con la generación que está asumiendo el control y no con los fundadores que tendrían mi edad. Entonces sí es palpable, es notable, es interesante esa brecha generacional que existe en cuanto al entendimiento y al deseo y al interés y el reconocer la importancia de la tecnología. Entonces, platíquenos un poquito qué perspectiva tienen ustedes sobre las objeciones que se han encontrado con la adopción de la tecnología. Pues la tramitología, yo creo que es una tramitología. O sea, todos los procesos que se requieren para implementar la tecnología, sobre todo estoy otra vez hablando como transportistas con el sector público o embarcadores con el sector público, ¿no? Son procesos largos, procesos confusos, no hay claridad tampoco en cuál es el final. Por ejemplo, un ejemplo es la carta aporte. Se podía haber hecho un proceso mucho más inteligente, más planeado, usando blockchain o cualquiera de las otras tecnologías que ya existen, y no solo el captar esa información que es valiosísima, sino empezar a usarla, empezar a analizarla, empezar a proveer datos sobre de dónde van los embarques, qué se está moviendo, y otra vez anonimizada, no requiere ser específicamente para identificar a transportistas o embarcadores, sino como planificadores de transporte sería ideal tener esa información, pues que para planear mejor la infraestructura, para planear mejor cambios o adopción de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, por ahí va, yo creo que ese es uno de los problemas que tenemos. Yo lo veo en términos de tres factores. Uno, humano, la resistencia al cambio, exponerse a ciertos factores siempre genera una reticencia. El segundo tiene que ver con los costos. Se entiende que significa desembolsar dinero en vez de recibir a través de un retorno de la inversión. Y el tercero tiene que ver con intereses creados. Nosotros lo vemos en términos de la tecnología cuando incorporamos las cámaras dentro de los tableros. Lo primero que piensa el operador es: tengo un Big Brother donde mi jefe está en su casa viendo qué es lo que estoy haciendo, en vez de darle la vuelta y entenderlo como tengo un copiloto digital que está presente conmigo,
que no descansa y que constantemente me está haciendo avisos de cuál es alguna conducta que está creándome una condición riesgosa en el camino. Y la forma de atenderlo, el tema de la reticencia al cambio, bueno, en la medida en la que se entienden los beneficios, en la medida en la que se divulga cuáles son las oportunidades que hay la apertura. Las nuevas generaciones, las segundas generaciones de los transportistas o más, tienen la idea de encontrar nuevas respuestas a los mismos retos que se han tenido y de esa forma se abre. Y el tercero, en tema de la observabilidad o la observancia del operador, en la medida en la que esto se integra en un programa donde se demuestra que el que sale beneficiado de este tipo de capacidades es el operador mismo, al salvaguardar su bienestar, llegar bien a casa con su familia, es lo que logra darle la vuelta. Gracias. Mi experiencia en cuanto a las objeciones tiene que ver en el proceso de promover o tratar de vender unas soluciones tecnológicas, es cómo se justifica la inversión que implica. Y siempre la pregunta que me hacen es ¿cuál es el ROI? Return on Investment, que a veces también no está del todo bien interpretado porque miden el ROI en cuanto a tiempo cuando debería ser un tema de inversión, ¿no? El ROI es distinto al periodo en el que se justifica el payment, ¿no? de la inversión. Y lo que me frustra un poco, sinceramente, es que muchos posibles usuarios ven a la tecnología como algo para ahorrar costos. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto me voy a ahorrar si adopto esta tecnología? Sin una perspectiva, sin pensar en cómo voy a ser mejor, más competitivo, ¿verdad? O sea, ven el bottom line y no el top line. El top line podría ser, adoptando esta tecnología voy a diferenciarme de mi competencia y así voy a poder generar más ingresos, vender más, retener a mis clientes. Entonces, lo que a mí a veces me frustra un poquito es la perspectiva muy miope de que la tecnología únicamente sirve para reducir costos, cuando en muchos casos el tema es de sobrevivencia, o lo adoptas o vas a quedar atrás. Y hay que entender que la tecnología puede apoyar en una mejora de servicio a sus clientes, de retención de clientes, de mantener información, relacionarse con el cliente. Entonces, esas son las objeciones que yo he visto. Didier me comentó que hay preguntas que se están enviando, pero curiosamente no las puedo leer, entonces les pediré a Luis o a Didier que me ayuden a entender cómo en la app puedo ver las preguntas. Mientras tanto, mi pregunta sería sobre justamente el tema del costo de la tecnología. ¿Cómo ven, Omar y Juan Carlos, tendencias en el costo de las soluciones? ¿Van para arriba, van para abajo? ¿Qué dinámica estamos viendo en cuanto a la inversión que se requiere? Creo que, bueno, es la famosa ley de Moore que habla de que la capacidad de cómputo, en su momento cuando se creó, la capacidad de generar nuevas condiciones tecnológicas se duplica cada X cantidad de meses. Lo que estamos viendo ahora es, más allá de lo que está sucediendo con los costos, creo que lo que se está evidenciando es la aceleración de los beneficios. Entonces, en la medida en la que se pueda desvincular qué significa hacer una inversión inmediata, es decir, cuál es el costo de nuevas tecnologías más capaces, sino la capacidad de acelerar los beneficios, es lo que estoy viendo que cada vez es más claro. La inteligencia artificial, sin lugar a dudas, está revolucionando todo exponencialmente. Cualquier área del actuar humano está siendo impactada por la inteligencia artificial y creo que poca gente es la que percibe que está un costo asociado, pero mucha gente se está dando cuenta de los beneficios que tiene en corto plazo. No, estoy de acuerdo con Omar. O sea, lo que hemos visto es que cada vez es más barato la implementación de tecnología, pero por otro lado tenemos muchos más datos y hay que usarlos. O sea, no nada más es tener datos, sino que vas a tener que tener a lo mejor alguna persona encargada del análisis de esa información para que otra vez te produzca resultados y te pueda ser útil. Entonces, el problema es hacer un plan para poder utilizar esos datos lo más eficientemente posible y que realmente sea útil para tomar decisiones y bajar costos y hacer más eficiente. Entonces,
Es tecnología más barata, pero internamente hacer un plan dentro de tu empresa para saber cómo utilizar la información que viene. Excelente. Omar mencionó la inteligencia artificial y tenemos varias preguntas relacionadas con ello, entonces haré algunos comentarios para empezar. La inteligencia artificial sin duda está afectando las soluciones que ya existen y hay muchísimas nuevas soluciones. Hablando de inteligencia artificial, en el auditorio al menos están Daniel Acle y Bauti, levanta la mano donde estás. Al menos 2 emprendedores aquí con empresas muy innovadoras y que ayer varios en las preguntas también levantaron la mano porque vienen de empresas que están innovando con inteligencia artificial. Ahí diría son emprendedores que están lanzando productos que están basados en la inteligencia artificial. Ahora, hay productos legados existentes, por ejemplo, los que representamos en mi empresa, un Warehouse Management System, un Transportation Management System. Estas empresas como Oracle, Infios, están también adoptando la inteligencia artificial porque ellas reconocen que lo tienen que hacer, si no van a quedarse atrás. Entonces, hay sistemas existentes que están usando Machine Learning, inteligencia artificial, y también eso se pueden complementar con las novedades, los startups que están también agregando innovaciones al entorno, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué está haciendo un Transportation Management System? Puede usar la inteligencia artificial para mejorar aún, bueno, es algo que se han hecho desde hace tiempo. Cuando se define una ruta óptima, se hace sobre pues, muchísimos datos, ¿no? Entonces el tema de Machine Learning ya no es novedad, sinceramente, en algunos temas como la gestión del transporte, la definición de rutas óptimas. En un Warehouse Management System se está empezando a usar la inteligencia artificial para, les voy a dar un ejemplo, en el tema de slotting. ¿Qué es slotting? En el almacén, los sistemas más sofisticados nos van a decir en dónde ubicar el inventario, ¿no? Entonces, el inventario que rota más frecuentemente, le llamamos clasificación A, se pone junto a la puerta, y lo que rota menos se pone atrás. Eso normalmente se ha hecho basado en los datos históricos de esa misma operación. Entonces el sistema, ahí usando Machine Learning, determina y sugiere la ubicación del inventario en el almacén. Ahora, la novedad es que un WMS puede tomar en cuenta datos externos, ¿no? Tomar en cuenta datos que tengan que ver con el ambiente, el entorno mundial, tendencias, y predecir y mejorar el slotting tomando en cuenta no únicamente los datos históricos de la empresa, sino el entorno en general. Entonces es un ejemplo de las novedades que están sucediendo dentro de los sistemas actuales y reitero, hay muchas novedades fuera de los sistemas actuales. El año pasado justamente dimos una charla, estuvimos en el escenario a François de Destella, que también es otra empresa que está haciendo novedades. Pero ahora pregunto a Omar y a Juan Carlos, ¿cómo han visto ustedes la inteligencia artificial? Es más, hay una pregunta expresa para Omar. ¿Cuáles son los que considera la inteligencia artificial para entender el comportamiento del conductor? Entonces, desde la perspectiva de Motiv en general, ¿cómo están viendo la inteligencia artificial? Una cosa que me parece muy importante es poner en su justo contexto qué significa inteligencia artificial, porque cada vez que hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de ChatGPT y algo conversacional y puedes crear una pintura o puedes componer algo. Se piensa que inteligencia artificial es específicamente eso. Pero inteligencia artificial tiene varias áreas, 13 áreas. Una de ellas muy importante se llama Computing Vision, lo presentaste para describir estas capacidades de hardware que permiten ver y entender el entorno. Una muy importante que se llama Agéntica, que busca construir conocimiento dentro de los procesos y generar respuestas. Y otra muy importante que es esta conversacional, donde creo que va hacia allá la pregunta, que yo pueda decir, quisiera conocer cuál es la ruta que menor consumo de combustible me genera en este horario para este tipo de camión, ¿no? Y que pueda ir y consultar todos los datos, establecer correlaciones y darme una respuesta casi conversacional donde me diga tal ruta en este camión es donde tienes el mayor o la mejor efectividad en términos de consumo de combustible. Creo que esta pregunta también puede abordarse desde el punto de vista de Machine Learning, es decir, hay una serie de experiencias que se nutren para poder establecer un modelo y reaccionar a eso. Uno de los modelos más complejos que existen en el transporte es la somnolencia, porque la somnolencia evoca una serie de capacidades, gestos
momentos que son muy complejos de identificar y muy complejos de correlacionar. La somnolencia puede significar que pestañees muy largo, ¿no? Que sea casi un microsueño. La somnolencia puede significar que pierdas fuerza en el cuello. Puede significar solo un comportamiento, acelera y frena y se cambia de carril. Entonces, ese es uno de los modelos más complejos que existe, porque existen muchos factores y la capacidad de integrarlos y correlacionarlos son los que permiten poder identificar ese modelo, ese comportamiento. De acuerdo. Omar, Juan Carlos, ¿tienes algún comentario adicional? Pues sí, básicamente es como, siguiendo lo que comentaba Omar, en el diagrama ese que les puse del Smart Port of Entry, básicamente es ahí a donde se va en el futuro. O sea, tenemos ya muchas fuentes de información. El chiste es empezar a machine learning o con inteligencia artificial, poder determinar patrones, poder determinar y darles información a los embarcadores para determinar cuál es el óptimo del cruce, en este caso fronterizo, ¿no? Pero también, como les decía, se puede aplicar a puertos marítimos o cualquier otra infraestructura de transporte. De acuerdo, gracias. Y nada más un tema de definiciones. Usamos las palabras machine learning, inteligencia artificial, y nada más quisiera aclarar cuáles son. Que machine learning, llevamos muchos años ya con machine learning, ¿no? Entonces, cuando Netflix te sugiere una película, eso es machine learning porque está viendo, tomando en cuenta tus datos, las tendencias, tus datos, digamos, tu ubicación, tu género, tu edad, y compara tu patrón de ver películas con patrones similares. Eso es machine learning, porque el sistema está tomando en cuenta, está interpretando de enormes datos, ayudando a tomar decisiones y haciendo sugerencias, ¿no? Que Amazon te sugiera una compra similar a la que acabas de hacer, eso es machine learning. Ahora, cuando hablamos de inteligencia artificial, recientemente, en los últimos 2 o 3 años, es cuando nace el tema de los Large Language Models, los LLMs, ¿no? Eso es cuando, y la gran novedad en este asunto, es que los sistemas puedan interactuar con nosotros gracias a novedades en modelos neuronales que permiten que las computadoras piensen como nosotros. Entonces, eso permite la interacción humana, sea por escrito, sea por voz, y esa es la enorme novedad de los últimos años. Y entonces, en el caso de Mote, me imagino que machine learning es poder interpretar ciertas expresiones faciales del conductor y entender que ese bosteceo es señal de un posible peligro, ¿no? Ahora, la comunicación con el chofer, eso ya es a raíz de Large Language Models que nos permiten ese diálogo, ¿no? Que la máquina está interactuando con el ser humano, y ahí es donde hay muchísima novedad. Y complementarlo con lo que está viendo en la pantalla, con lo que está viendo en la cámara, es decir, ver y entender el entorno para saber que además está avanzando, que tienes un automóvil adelante y que lo que estás presentando en términos de somnolencia es un grado suficientemente alto de riesgo como para que tengas una colisión hacia adelante. Y que además pueda generar un tema de un disparo agéntico, inteligencia artificial agéntica, para decir, tengo que coacharte en términos de qué significa el periodo de horas en las cuales puedes estar, o cómo debes de estar pendiente en términos de no distraerte con el celular. O sea, disparar también un esquema de coaching inmediato. ¿Eso hace el sistema? O sea, ¿el sistema está en comunicación con el operador? Bueno, ahí no te manda el coaching porque sería difícil que estuvieras viendo el video. Dándole terapia de una vez, hablando de sus temas familiares mientras está como… Eso estaría bien. ¿No? Pero cuando llegas, cuando termina tu turno, te puede decir, mira, déjame decirte qué es lo que experimentaste en esto y tuviste esta cantidad de distracciones, esta cantidad de situaciones de riesgo, esto lo hiciste muy bien, conservaste la distancia, te recomiendo que veas este video para que tengas un coaching inmediato. Sí, sí. No está descarada la idea del coaching, porque justamente el otro día en uno de mis familiares, un tema familiar en el cual sugerí que este familiar fuera a terapia. Entonces me dijo, ya abandoné la terapia, estoy en charlas con ChatGPT. Entonces dije, no, eso ya es peligroso. Pero entonces no está descarada que la inteligencia artificial puede estar coacheando al operador, ya sea de temas operativos o familiares mientras va manejando. Pero bueno, algún otro tema de inteligencia artificial, ¿no? Sino una pregunta que también recibo por aquí y quisiera regresar con Juan Carlos. Mostraste muchas novedades de tecnología en el tema del cruce fronterizo. ¿Quién está
¿Qué entes gubernamentales están involucrados? ¿Cómo se fondea eso? ¿Quién lo paga? Sería una pregunta. Y también cómo podemos como ciudadanos o empresas influir o ingerir en esas decisiones. Muy buena pregunta, gracias, Eric. Pues mire, como les comenté, el proyecto que estamos haciendo de cruces fronterizos inteligentes está financiado por el Departamento de Transporte de Texas, TxDOT, quien es nuestro principal sponsor, patrocinador, y hemos venido trabajando con ellos y anteriormente también con la parte mexicana, con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con otras dependencias. Últimamente es básicamente inversión de las agencias americanas, en este caso TxDOT. Como comentó Humberto ayer, están arrancando la nueva versión del Plan Maestro Fronterizo, del Border Master Plan, que obviamente trata de ser binacional, que sean necesidades a lo largo de la frontera de ambos lados. Dentro de este Border Master Plan hay una serie de reuniones con los diferentes participantes de ambos lados, tanto sector público como sector privado, porque la idea es tratar de determinar necesidades binacionales a lo largo de la frontera. Entonces, la segunda parte de la pregunta es cómo se puede involucrar el sector privado, pues en este tipo de actividades como los planes maestros fronterizos y también, como les comenté, el caso de GPS, que es uno de ellos, el poder trabajar con nosotros y con cualquier otra dependencia que está implementando tecnología para cooperar y poder tener mayor información. Y otra vez regresando a la pregunta anterior, entre mayor información podríamos determinar hacer mejor esta base de datos para alimentar los sistemas nuevos que cada vez son más fáciles y poder así tener soluciones mejores, ¿no? Básicamente. Y el papel del gobierno mexicano, también una pregunta que hace el público, ¿qué tendría que estar haciendo el gobierno mexicano para facilitar la movilidad hacia Estados Unidos? ¿Qué hace y qué debería hacer? Venga, sea gobierno federal o estatal o… Pues mira, es el gobierno federal más que nada, ¿no? Uno de los problemas que hemos visto a lo largo de todos estos proyectos es el constante cambio en las autoridades, sobre todo aduanales, ¿no? Entonces vamos y les platicamos que vamos a implementar el sistema, dicen, qué bueno, adelante, y 6 meses después la persona ya no está ahí, tenemos que empezar una vez más. Tenemos que ir a la Ciudad de México a explicarles cuál es el proceso, para qué sirve, las ventajas que tiene, además no está costando nada. Entonces, bottom line sería que hubiera un proceso de planificación a mediano y largo plazo dentro de las autoridades mexicanas a nivel tanto federal como estatal. Por ejemplo, aquí en Nuevo León está haciendo un gran trabajo ahí en Colombia en poder implementar tecnología, en poder tener mayor información. Entonces es un plan, otra vez, más planeación a largo plazo, menos cambios y reglas claras también, ¿no? Eso sería lo que yo diría que es muy importante, para no tener que estar otra vez arrancando y parando en los procesos de implementación de tecnologías. ¿Y hay algunas entes del gobierno específicas? ¿Es Secretaría de Economía? ¿Es Marina? ¿Cuáles son las agencias más relevantes a este tema? A lo largo de la frontera, aduanas básicamente. En algunos casos el INDAVIN, que es el Instituto de, no me acuerdo cuál es exactamente, pero el INDAVIN es el dueño de la infraestructura, entonces en muchos casos hay que solicitar autorizaciones de INDAVIN para poder hacer cambios, pero básicamente últimamente es aduanas quien es el que lleva la mayor parte. Igual del lado americano, en la parte federal es CBP, ya una vez fuera del complejo federal está la parte estatal o local o municipal, ¿no? Entonces es la coordinación otra vez de todos estos actores para poder hacer más fácil la implementación. Y por parte del CBP, ¿cómo va su incorporación de tecnologías y más evolucionados como la inteligencia artificial en tema de cruce de fronteras? Están trabajando, hay varios proyectos digamos a nivel de investigación, por ejemplo, usando blockchain para identificar, ayer también lo comentaron,
usando blockchain, por ejemplo, para identificar el origen de los productos, del acero en este caso, o sea, haciendo un tracking de todos los diferentes pasos en el proceso, hacer un tracking. De inteligencia artificial todavía no están haciendo algo importante que yo sepa, pero sí en otras tecnologías sí están avanzando poco a poco. Y por último, también tema gobierno. Tú mencionaste en tu presentación que en los puertos también se puede o se está empezando a adoptar tecnologías, y quisiera una pregunta quizás para ambos, ¿no? Si existiera esta tecnología, ¿se hubiera detectado anteriormente el tema del huachicol? De hecho, la Comisión Nacional de Energía acaba de lanzar una norma de cumplimiento justo para evitar el huachicol, y que lo que busca hacer es dar trazabilidad a qué es lo que sucede con las pipas o quien transporte hidrocarburos, y poder identificar dónde está, de dónde viene, tener la capacidad de validar su documentación, no como blockchain, pero sí a través de un QR que represente toda la información alrededor del transporte, y con base en eso identificar algunas condiciones de operación. Desafortunadamente es resultado de una tragedia como lo de Iztapalapa, y también una tragedia como lo que es el huachicol fiscal, ¿no? Lo que significa, pero hay un paso. Platícanos, profundiza un poco más sobre ambos temas. El tema de Iztapalapa, ¿cómo pudo la tecnología haber evitado eso? Sí. Y también el tema del huachicol, ¿cómo debería usarse la tecnología para prevenir que eso suceda, siempre y cuando exista una voluntad por parte del gobierno, ¿verdad? En el tema del huachicol tiene muchas connotaciones. El huachicol fiscal, que es lo que se trae de Estados Unidos a México y no pasa por ningún aspecto impositivo, ¿no? Entonces, si tienes identificado que todo aquel transportista que lleve hidrocarburos y que tú puedas inspeccionar, déjame ver de dónde vienes, déjame ver dónde cargaste y qué es lo que llevas y a dónde vas, obviamente tienes una forma de registro de que ese combustible pues no corresponde con esta modalidad. Otro tema del huachicol es lo que hacen los operadores, que es increíblemente sofisticado. He visto videos que hasta dan risa porque meten envases de plástico de este tipo para crear espacio en los tanques. Entonces, al llenar el tanque de combustible, parece que está lleno, y al sacar los envases, pues te das cuenta que había llenado el 20%, sin embargo la carga corresponde al total del tanque de combustible. Ese es el huachicol que los operadores hacen y buscan tener ahí algún beneficio. ¿Qué significa en términos de lo de Iztapalapa? Hay un montón de teorías: exceso de velocidad, cansancio, fatiga, condiciones. Todo esto era prevenible 1000%. 1000% se puede identificar cuáles son las condiciones en la operación, tener una alerta oportuna, es detectar, reaccionar y prevenir qué es lo que tiene. Entonces, pues sí, la tecnología eventualmente lo que hace es digitalizar una acción física, que es una unidad, y si puedes conocer todo lo que hay alrededor de esa, puedes prevenir alguna condición. Claro. Y ¿tienes clientes en el gobierno, sea estatal, federal, militar? Y si no, ¿por qué no? Porque parece que tu tecnología podría ser bastante aplicable al sector gobierno. Queremos clientes en el gobierno, no los tenemos aún. Creo que es muy conveniente, tiene muchos efectos positivos en términos de bienestar. Imagínate que el transporte público de pasajeros en México tuviera este tipo de condiciones. Podrías saber en qué momento está ocurriendo un incidente dentro de la cabina, podrías ayudar a alertar al operador, al de la combi, al del Metrobús, que hay alguna condición adicional. ¿Cuáles son los obstáculos? Hay temas de intereses creados. Muchos gobiernos los ven en términos de qué me va a significar si una empresa de gobierno tuvo un accidente y tuvo una tragedia, qué impacto puede llegar a tener, pero sería deseable. Y nos quedan 10 minutos, quisiera abrir para preguntas adicionales. Creo que he preguntado más o menos todas las que han hecho aquí: Ociel, Alfonso Campos, Benjamín Barrera, Barros Anónimos, Javier Rivera también. ¿Tenemos un micrófono adicional que podríamos pasar al público? O yo bajo y puedo. ¿Alguien tiene alguna pregunta para los panelistas? ¿Tenemos un micrófono adicional? Si no, me voy para allá. ¿Sí? Sí, okay.
Ya van con un micrófono para el amigo. Tu nombre, por favor, y empresa y tu pregunta. Gracias. Bueno, buenos días, Ernesto Chora. Soy consultor de tecnología para diferentes ramas de la industria, hoy en la parte de lo que es transportes y logística. Mi punto de vista, he visto grandes cosas que se están haciendo y los felicito. Esta sesión genial también. Veo toda la tecnología que hoy están implementando en diferentes negocios, pero mi comentario, y de ahí va a venir pedirle su opinión. Ver la tecnología per se, como tal, que viene a solucionar los negocios de ustedes, creo que no va por ahí. Aquí porque les aseguro que muchos de ustedes van a ir como una necesidad de tengo que implementar inteligencia artificial, porque así lo vi y esa es la tendencia. Yo diría, y tenemos los procesos de negocio que van a utilizar esas herramientas, esa es mi duda. Por experiencia les puedo decir que las grandes tecnologías que han existido y seguirán existiendo, muchas de ellas han fracasado porque compran la tecnología y no tengo procesos de negocio que puedan ser mejorados y se quedan muy cortas las herramientas, la que ustedes me digan. Yo creo que aquí vi una presentación muy interesante de cómo se mapearon los procesos, ¿verdad? De cómo está el transporte y cómo cruza la frontera y todo. Y si tenemos un enfoque integral, porque aparecen muchos elementos, muchos negocios, y si todo lo vemos en forma integral, ahora sí podemos buscar qué tecnología nos va a hacer eficientes todos esos procesos, y no tiene límites, ¿eh? El tema es cómo trabajamos conjuntamente todos los involucrados en este ecosistema que le llamamos transporte y logística, y qué herramientas nos van a ayudar a ser más eficientes. ¿Cuál es el reto para llegar a eso? Totalmente de acuerdo. Entonces son tres cosas fundamentales: People, Process, Technology. Entonces la T solita no sirve, y T más P, o sea, procesos por supuesto que son fundamentales, pero también es importantísimo el tema People. Entonces justamente estábamos platicando en la mesa anteriormente, quisiéramos hablar quizás de algunos fracasos, ¿no? Y si yo hablo de el que no ha tenido un fracaso en temas de tecnología, no nos está siendo sinceros. El tema de fracaso muchas veces tiene que ver, puede ser con la tecnología, pero muchas veces es con las otras dos P's, el people y el process. No están bien definidos los procesos no se han adecuado para aprovechar la tecnología, y fundamentalmente la gente. Si la gente, muchas veces hay resistencia al cambio, Omar nos puede platicar un poquito de ello. La resistencia al cambio es lo que más mata los proyectos de tecnología, y la gente que no quiere o no puede, entonces cámbialos, no hay opción, amigos. Si están en un proceso de adopción de tecnología, si la gente no es la indicada y no quiere, entonces tienes que decidir, tecnología, gente. Entonces, adelante Omar, ¿qué nos puedes comentar? Sí, lo que hemos visto, pones una cámara en un tablero y no está envuelto lo que quieres hacer en un programa que le haga saber al operador que es en su bienestar, definitivamente va a encontrar la forma de intentar estropearlo. Si tiene una serie de intereses creados y él está promoviendo la corrupción, el robo, etcétera, lo va a quitar sin lugar a dudas. Si no hay un programa integral, como mencionas, en la medida en la que se observe, en la medida en la que tenga consecuencias, hay un déficit grandísimo de operadores. Entonces todo el mundo dice, pero entonces voy a perder a mis operadores. Solo vas a perder a los malos, y creo que eso no es tan desafortunado. Y si lo haces con la verdadera intención de garantizar su bienestar y lo puedes organizar en un programa donde tenga algún tipo de recompensas, creas lealtad, das reconocimiento, etcétera, sin lugar a dudas va a ser una adopción clara. Gracias Omar. Vi una pregunta por acá, ¿verdad? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. José Andrés González, founder de Marksman y socio comercial de Cova Technologies. Súper importante el tema de también platicar de la liquidez en el tema de financiamiento o acceso de fuentes de financiamiento. Y creo que la innovación en temas financieros viene de la mano de compartir data. El flujo de la data no nada más es el líquido en efectivo, sino también el líquido que va pasando como gasolina por las fuentes de información, ya sea por el ERP. Además, la pregunta sería más bien, y ahorita avanzo con ustedes, ¿cuál sería el tech stack o el conjunto de herramientas tecnológicas de la empresa logística de transporte del futuro? Llegando para acá, es ¿cómo le hacemos para que el ERP, el TMS, el sistema de gestión de flotillas, el acceso al portal de facturación del cliente y otras herramientas puedan comunicarse entre sí?
Obviamente hay tecnologías como EDI, viejitas, y API que lo permiten. Entonces, socios como Motive, que está abierta a la inteligencia artificial, de abrir la conexión de fuentes de datos, es súper importante. Entonces, tú cuando vas con, y gracias por también la contribución de socios de negocio, de tecnología, oye, ¿qué tecnología estás comprando? ¿Una tecnología cerrada o una tecnología abierta, no? Cuando tú estás comprando tecnología cerrada, básicamente lo que estás haciendo es empujarte hacia abajo. Yo lo que he dicho en algunos podcasts en los cuales he estado siendo invitado con Cova, por ejemplo, es que el tech stack que no suma erosiona margen. Si tú vas a invertir y no tienes los procesos de negocio, ni siquiera el talento para poder ejecutar todos esos procesos, definitivamente vas a perder hasta 10, 13 puntos de margen. Entonces, todo solo como dueño de negocio, como tomador de decisión, si no estás en el benchmark correcto y con la gente correcta asociada, probablemente vas a ver el margen erosionado y mucho menos vas a poder pensar en cómo reinvertir todo eso. Entonces, les quiero preguntar, ¿cuál es el tech stack de las empresas del futuro? Eso es para ti, Eric. Yo diría que el tech stack puede ser muy variado y mencionaste algo que es clave, que es la integración, cómo integras estas distintas soluciones. Y la integración ha evolucionado mucho en los últimos años. Ahora se habla de APIs, de diferentes soluciones y también el concepto del middleware es muy, muy importante. Entonces, a lo que tengo cierta crítica es la idea de que necesitas adquirir todo de la misma empresa. Y hay varias empresas de talla global, estamos hablando de un Microsoft, SAP, Oracle, Epicor, que les encantaría que todo lo compraras en su suite, pero ahí hay varias desventajas. Es como la tienda departamental, ¿verdad? Pero te estás limitando a las soluciones que tiene esa empresa. Esa es una cosa. Entonces te estás dejando fuera la innovación que puede estar sucediendo afuera de esas empresas. Y también desde una perspectiva económica, si te has casado totalmente con SAP y SAP sabe que no vas a comprar otra cosa, estás perdiendo habilidad de negociar, ¿no? Entonces, y también estas empresas, particularmente SAP, te va a decir, oh no, la integración es muy difícil y hacen todo lo posible para que sea difícil integrarte con SAP. Lo que yo recomiendo es que tengan una herramienta, se llama middleware, y hay distintas herramientas. MuleSoft es una que es bastante bien conocida, que te sirve como justamente el conector. Entonces, si tienes si tienes el middleware y tienes un equipo de TI que entienda lo suficiente para poder enchufar las herramientas que a ti te convienen, que sean best of breed por cada solución, entonces es tu mejor circunstancia. Entonces, y en cuanto a nubes o tech stacks, pues hay muchas, ¿no? Está en AWS, está Google, está Azure de Microsoft, Oracle tiene uno también que es muy, muy seguro. Y Oracle también tiene un middleware que se llama Oracle Integration Cloud. Lo comento porque es con el que he trabajado, no sé cuál sea mejor que el otro, pero yo recomiendo ampliamente que tengan eso en su proyecto de TI para no limitarte y poder elegir las opciones que más te convengan. Otra pregunta, una última pregunta por aquí. Buenos días, Benjamín Barrera de Santa Fe, Guanajuato. Bueno, es una pregunta y también no una aclaración, pero verlo como tal. El operador, y bueno, tengo cámaras en mis camiones, no tengo el análisis de data, no lo estamos analizando, pero tenemos que entender que estamos invadiendo la casa de la persona. O sea, si lo vemos como solamente como que es un copiloto, pero pues es como si yo te pusiera una cámara en tu casa y veo todos, no veo todos estos movimientos, estoy de acuerdo, no estoy metido, no estoy revisando qué hace, nada más cuando hay una situación, un accidente lo revisas, pero pues al operador le causa esa sensación que lo estás invadiendo, que estás invadiendo su casa, que estás invadiendo su área de trabajo. Entonces es por eso que nos encontramos con tantas situaciones problemáticas, cámaras tapadas, desconectadas, apagadas, ¿no? Entonces, nada más era como para poner… ¿Qué hacer para esa circunstancia, no? Sí, adelante, Omar. Creo que puede sonar un poco ruda la comparación, pero si tú pones una cámara afuera de tu casa para prevenir que roben y pase a alguien, seguro estás tranquilo, aunque sea un Big Brother para afuera. Si tú pones una cámara a un bebé que tiene alguna condición
para garantizar que él esté bien. No importa que puedas invadir el desarrollo natural, lo haces por su bienestar. En la medida en la que ese sea el grado en el cual estás teniendo esa acción, se va a ver de esa forma, es por mi bienestar. No estoy queriendo observarte si te picas un ojo o vas viendo… Pero ¿cómo convences al operador? Programas de lealtad, reconocimiento, bonos, garantizar que es en su bienestar. ¿Y el que no quiere? Pues el que no quiere tiene que tener una consecuencia, porque es un peligro para todos en la carretera si se está durmiendo. No solo para ti como el dueño de la empresa. No, para cualquier otra persona. El camión es no lo digo en mal plan, ni mucho menos, el camión es lo de menos. O sea, lo peor sería pegarle a una camioneta que vaya con su familia o a un camión de pasajeros donde te acabes o pegues en una caseta, como lo hemos visto. Iztapalapa, claro. Exacto. Tiene que ser un programa integral que demuestre que es en su bienestar, que cree algunas condiciones adicionales, reconocimiento, bonos, un benchmark de quién es el mejor operador, la verdadera intención de hacerlo por su bienestar. Sí, o sea, no estoy en desacuerdo y mi casa es un Big Brother, pero bueno, Gracias adelante. Sí, la otra pregunta que tenía es, me llamó mucho la atención porque en cuestión de los cruces y cómo están metricando y cómo están y la información que nos van a poder proveer, no formulé bien mi pregunta. Creo que a los que hacemos cross-border nos interesa mucho tener esta información, no nada más en una página, sino cómo puedo accesar a ella o cómo puedo tener una API para conectarme con esa información, no solo para verla en tiempo real, sino para poder planear, como lo comentabas, ¿no? O sea, como para ver qué días, qué horas, cómo están los tráficos, porque yo lo puedo traer aquí, pero la gente, la que está analizando, la que está viendo, la que está monitoreando, informarle al cliente y tomar mejores decisiones. Entonces, no sé si lo estén considerando. Sí, claro, gracias por la pregunta y la aclaración. Sí, estamos considerando que, como les decía, que esté abierto al público y que puedas tú bajar la información de la forma más eficientemente posible para tu uso, o sea, tanto la histórica como la de tiempo real. Entonces, ese está considerado. Como dices, el chiste es que sea útil para todos, tanto sector público, sector privado, tomadores de decisiones, y que con esto podamos seguir continuando la evolución como lo mostré para el puerto del futuro. Muchas gracias por la pregunta. Hemos llegado a la conclusión de nuestro tiempo. Agradecemos mucho su atención. Nuestro objetivo es que se queden con algo útil en este panel, ¿no? Que puedan salir de aquí con un conocimiento que puedan aplicar a su vida, a su operación. Les pediría, por favor, nos interesa su opinión, si logramos o no esa meta. En la aplicación que estamos promoviendo hay una oportunidad de evaluar este panel. Por favor, mándenos su evaluación y reitero, al final vamos a dar premios para los 3 usuarios que han usado la aplicación más ampliamente. Muchas gracias, Omar, Juan Carlos, gracias T21, gracias público por su atención. Muchas gracias a nuestros panelistas. Por favor, quédense allí porque les vamos a obsequiar, les vamos a dar un obsequio justamente en agradecimiento por tan importante panel. Gracias, Eric, Omar, Juan Carlos. En lo que se toman las selfies, les recordamos también a ustedes que pueden seguirnos en nuestras redes sociales como @Grupo T21. Allí en Instagram van a encontrar un contenido exclusivo sobre el ETIL 2025. También los quiero dejar con nuestro gerente corporativo, Osiel Cruz, quien nos va a dar unos anuncios.